la única, digamos, si no hay una fiesta taurina, eso ocasionaría porque la extinción de una especie concreta como sería el toro de lidia. ¿Es necesario que muera en un ruedo para que siga existiendo? Tiene supongo que otras funciones, ¿no?, dentro del ecosistema. Entonces, conocer un poquito qué pasaría con el toro de lidia y por qué pasaría eso. Sí. Se agradece su pregunta. El presente equipo ha argumentado que el toro de lidia mexicano se vería extinto por la prohibición de la tauromaquia. Y se vería extinto porque los particulares, los empresarios y los que trabajan con los toros ya no tendrían alguna razón para criar a los mismos, porque ya no le generaría ningún ingreso económico. Es por ello que prohibir la tauromaquia, al no poder utilizar a los toros en otra cosa, la gente dejaría de criarlos, dejaría de utilizar las extensiones de tierra que usan para ellos, dejaría de comprarles alimentos, porque tener un animal que no les va a generar dinero a los empresarios sería perder dinero para ellos. De igual manera, no se podría utilizar de otra manera el toro de lidia, y la medida idónea para conservarla es la tauromaquia, ya que la carne del toro de lidia no podría ser consumida por los seres humanos debido a las características genéticas que tiene y las sustancias con las que se motiva al toro para estar en la faena. En ese sentido, la tauromaquia y su práctica es la medida idónea y eficaz para proteger esta especie endémica. Es Juan. Muy bien, ahora les pido que formulen una pregunta para el orador 2 del equipo. Gracias, Jacobo. Para ti, Montserrat, dentro de toda la argumentación que ustedes dieron a lo largo de su presentación, yo no en ningún momento escuché muchos argumentos, por supuesto, muy profundos, muy serios, pero jamás se habló en su argumentación de los animales como seres sintientes. ¿Sí? ¿Cómo podemos compaginar toda su argumentación con el hecho de que hay reconocimientos, inclusive a nivel constitucional, como es la Constitución de la Ciudad de México, que nos dice que los animales son seres sintientes y que por lo tanto existe una obligación de las personas para no provocarles daños y sufrimientos innecesarios? Sí, adelante. Agradeciendo la pregunta, es importante señalar que tal y como había establecido este equipo, los derechos del medio ambiente se encuentran supraditados al ser humano. Y asimismo, por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México se establece que, si bien el maltrato con los animales está penado, al final se establece que se eximen de eso los toros de lidia y otros animales que se utilizan para espectáculos culturales. Gracias. Aún quedan 3 minutos con 16 segundos, pueden hacer preguntas a cualquiera de los dos. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta, quien quiera contestarla. La argumentación sobre la justificación de mantener la fiesta brava a partir del derecho cultural. Me pregunto yo qué hacer en otros casos. Por ejemplo, tenemos el caso en Francia donde se discute este tema en relación a otras afectaciones a derechos. La discusión en Francia rondaba alrededor de qué hacer con la práctica, por ejemplo, femenina de utilización de la burka en espacio público. También es parte de la cultura, no nada más de la religión. Es decir, si vamos a justificar esto, entonces habría que justificar el uso de la burka o el uso de la práctica de la ablación femenina en buena parte de los países del norte de África, donde más allá de prácticas religiosas son prácticas regionales, que se practica por musulmanes, cristianos, animistas de varias religiones, como práctica cultural. Entonces, si justificamos la fiesta brava como cultura, habría que justificar la ablación femenina o subyugar a las mujeres a través del uso de la burka. Se agradece de nueva cuenta su pregunta. Y es importante señalar el artículo 2.1 de la Convención para la Protección y Promoción de las Diversas Expresiones Culturales, el cual indica que no se puede justificar una manifestación cultural
que vulnere derechos humanos. En este sentido, la tauromaquia no vulnera ningún derecho humano con su práctica. Al contrario, robustece el derecho humano de acceso a la cultura de las personas. Y en el caso de la ablación y en el caso de la burka, sí se vulneran los derechos humanos de las personas, vulnerando en la ablación la integridad física de la mujer y en el caso de la burka, el desarrollo de la libre personalidad que tiene la mujer. Es por eso que reiteramos que la tauromaquia, al no vulnerar derechos humanos, sí debe ser considerada cultura. Es cuanto. Bueno, es que tenía, habías hablado antes de proporcionalidad. Decías, cuando estabas hablando sobre los temas económicos, laborales, decías que no podría pasar un test de proporcionalidad. Entonces, quería ver si podías aclarar a qué te referías con este test de proporcionalidad y en qué sentido no lo pasaría la posición. Se agradece su pregunta. El presente equipo ha señalado que la provisión de la tauromaquia no pasa un test de proporcionalidad porque no cumple con las directrices del mismo establecidas en diversos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Atama versus Nicaragua. En ese sentido, no es una medida ni idónea ni útil, ni es una medida proporcional. Y no es proporcional porque el Estado no podría tener una acción de respuesta para todas las personas que se verían afectadas al perder sus empleos. Tampoco podría tener una acción de respuesta al derecho humano de acceso a la cultura de los fanáticos taurinos. Es por ello que no es una medida ni idónea, ni eficaz, ni proporcional para poder restringir un derecho humano. Es cuanto. Necesito que me lo expliques más, porque así, o sea, ¿en qué sentido, cómo razonarías que el caso se aplica en esta situación para no pasar un derecho? Agradecer su pregunta. En cuanto a la universalidad de los derechos humanos, podemos tomar en cuenta los criterios resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por ello que si bien los casos como Yatama versus Nicaragua no versan sobre derechos culturales, esta interpretación puede y debe ser tomada en cuenta por el Estado para proteger otros derechos como es el derecho laboral y el derecho empresarial. Es por eso que el presente equipo afirma que sí se vulneran estos derechos con la prohibición de la tauromaquia. Algo más que quieras agregar a la sustancia o el razonamiento por el cual no es proporcional. Toda vez que, de acuerdo a cómo se explicó con el caso de Yatama contra Nicaragua resuelto por la Corte, el test de proporcionalidad debe seguir tres medidas principales, que serían que sea legítima, es decir, que se encuentre contenida dentro de un marco normativo. Y en este caso, no hay ningún artículo que justifique que se prohíban las corridas de toros. Y en cambio, sí hay muchos que nos dan pie para no prohibirlas. Asimismo, debe ser la medida que menos vulnere derechos humanos. Pero como ya estableció este equipo, se vulnerarían los derechos laborales, culturales y empresariales de las personas aficionadas, por lo cual no se considera que sea una medida idónea. Y por último, debe ser una medida justificada, y toda vez que no existe una justificación legítima, entonces no pasaría el test de proporcionalidad, de acuerdo con lo resuelto por el amparo 1635, diagonal 2015, de tercer juzgado de distrito. Gracias. La protección al medio ambiente o la no sería, porque no se pasaría el test de proporcionalidad. Toda vez que, de acuerdo como hemos señalado, los derechos al medio ambiente se encuentran supeditados al ser humano, debe tomarse en cuenta que los derechos en juego son empresariales, laborales y de acceso a la cultura. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Puede agregar? Que podemos? Pues podría dejarse libre hasta que se deja libre y no se le Montserrat, ahorita como parte de la respuesta se ha dicho que la fiesta taurina y todo lo que ello implica no conlleva violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo entonces se justifica o por qué se justificaría la prohibición de que niños entren a las corridas de toros si no existe una vulneración a los derechos? O sea, entonces, ¿qué se pretende proteger cuando existe esta prohibición? Toda vez que los niños
y los padres asisten voluntariamente a esta clase de eventos y asumir que se debe prohibir la escolaridad de todos porque los niños deciden, bajo la premisa de su propia voluntad, asistir a esos eventos, negarles la posibilidad sería ir en contra del artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual establece el derecho de los padres a guiar a los niños en el ejercicio de sus derechos, y el artículo 12 de la misma convención, el cual señala el derecho del niño a ser escuchado, toda vez que si el niño quiere participar en dichos eventos debe poder tener la posibilidad, ya que interfiere directamente con el libre desarrollo de su personalidad. Y de acuerdo con lo establecido en el caso resuelto por la Corte Interamericana, Atalati fue Niñas contra Chile, negarles este derecho constituiría una injerencia arbitraria en la vida familiar por parte del Estado. Gracias. Pero entonces, en los lugares en donde se prohíbe que los niños entren, entonces en realidad lo que estás diciendo es que eso es una vulneración de derechos de los niños, no una protección, a no presenciar un espectáculo como lo es sangriento. Sí, toda vez que se trataría de una vulneración al artículo 12 de la Convención, el cual establece que los niños tienen derecho a ser escuchados, y al artículo 14 a ser guiados en el ejercicio de sus derechos por sus padres. Te dará un minuto más. ¿Tienes alguna cosa? Pues ya nada más quería ver que me llama mucho la atención lo de Atala, el caso de Atala y sus hijas, porque hay una parte precisamente, por ejemplo, donde habla del impacto social que tenía el hecho de que ella fuera lesbiana, ¿no? Cómo eso generaba el rechazo de la comunidad hacia ella, ¿no? Y que fue uno de los motivos por los que la Corte falló en su contra, ¿no? En cuanto al interés superior de las niñas, ¿no? Como se vivía en una sociedad machista, entonces había que proteger a los niños contra esa sociedad machista, ¿no? Y de alguna manera tiene mucho que ver con este caso, en el sentido de la cultura también se pasa, ¿no? Ya no tenemos coliseos romanos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es una exigencia de los derechos y en este ánimo de la progresividad de los derechos el abandonar ciertas, suponiendo que sean prácticas culturales, abandonar ciertas prácticas culturales que van en prejuicio de, bueno, los argumentos que han hecho, el medio ambiente, el desarrollo de la niñez? ¿En qué medida el que un padre lleve a sus hijos a una fiesta brava realmente es permitir el libre desarrollo y no estar condicionando el libre desarrollo de la infancia a participar de esos eventos? Entonces, un poco, ¿cómo defenderías esos dos aspectos? Cualquiera, ustedes, como quieran. Permiso para ponerme de pie. Se agradece su pregunta. La pregunta va encaminada a cómo se protegen los derechos del niño al permitirles asistir a la tauromaquia, ¿no? Ajá. Se les protege el derecho. Perdón. Esto del libre desarrollo es realmente el libre desarrollo de un niño, el que sus padres lo lleven y lo adopten a esta práctica de la tauromaquia, o no, sí hay una violación al libre desarrollo o no. Se agradece su pregunta. No permitirle a los padres que eduquen a sus hijos para que los niños, por decisión propia, asistan a la tauromaquia o incluso la practiquen, sí es una vulneración a su derecho de libre desarrollo de la personalidad. En el caso de la práctica, por ejemplo, las escuelas taurinas, y poniendo el ejemplo la escuela taurina de la monumental Plaza de Toros de México, que se abrió en el año 2013, tienen tanto preparadores físicos como psicólogos que velan y le hacen estudios psicológicos a los niños para comprobar que sea decisión propia estar ahí. Entonces, si los niños deciden de manera personal asistir o practicar la tauromaquia y sus padres de igual manera robustecen su decisión al permitirles ir o al permitirles participar en esas escuelas, ahí sí se está vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad del niño. Son 2:19. Entonces,
Ahora les pido que formulen una pregunta para el orador 1 del equipo en contra. Me gustaría hacer una siguiente pregunta. Están muy preocupados por el libre desarrollo de la niñez. Pregunto yo si entonces de una vez nos echamos también al box fuera, también genera violencia y entonces eso afecta al libre desarrollo de la niñez. Están muy preocupados, creo yo, también por el sufrimiento animal. Lo comprendo, lo comparto, entonces creo que la pesca deportiva había que desaparecerla también, y las peceras, están confinados los peces en cautiverio. ¿Qué tendrían que decir si habría que prohibir un buen número? Ya si nos agarramos con la prohibición de las corridas, nos seguimos con la prohibición de las primeras planas de los medios que también generan violencia, buena parte de los noticieros generan violencia, habría que eliminar información de nuestro medio y para proteger a los animales ampliar las manifestaciones que generan violencia contra los animales como la pesca o las peceras. Bueno, respecto al primer punto que realiza la actividad deportiva como los box, no podríamos comparar la misma similitud este acto, ya que en la tauromaquia lo que se busca es así generar violencia, ¿verdad? Y su fin último es matar. Por el contrario, el box lo único que hace es una práctica así de golpes, pero no genera realmente una violencia, porque no es con el afán de golpearlo y de matarlo, y generar una crueldad y generar violencia por parte del menor. Otro punto que también tomamos es respecto a lo que se ve en las televisiones, que también son actos violentos. Cabe mencionar que también existe el derecho de las audiencias, que también ha sido pues restringido en cierta manera, que no se deben de estar exhibiendo o transmitiendo programas de televisión que sean violentos y que llegue a vulnerar derechos a la sociedad en general. Y respecto al medio ambiente, lo que pues traemos necesario es, partiendo de la universalidad como principio de los derechos humanos y como el derecho ambiental es un derecho humano, por ende, y el derecho humano recoge como tal también los derechos de los animales. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros pretendemos y argumentamos en nuestra intervención realmente fue la protección de ese animal para no generar violencia y así también no generar violencia al menor al visualizar ese tipo de eventos. Me gustaría, si me permite, complementar la respuesta. En primer término, como señala mi compañera, el box y la pesca deportiva son deportes aislados cuyas reglamentaciones son diferentes. Comenzando por los horarios de televisión, que tiene mucho que ver también imaginando su idea de la prohibición de las primeras planas en periódicos. Estos se rigen bajo diferentes leyes y bajo diferentes principios que protegen los derechos. El derecho a las audiencias es un ejemplo. Sin embargo, la reglamentación de los horarios y propiamente las reglas de cada uno de los deportes nos hacen distintos a lo que es la tauromaquia. Como bien mencionó, el fin último de la tauromaquia es la muerte. El del box no lo es, y de la pesca deportiva, yo entonces, asumiendo esa postura, también estaría a favor de eliminarla. Si es cuestión de criterios, es el criterio que nosotros adoptamos. Por eso que es una pregunta subjetiva, y no podría yo hablar una totalidad para decir sí a todo, ¿no? Hablando sobre el medio ambiente, es interesante y responderé con base en un test de proporcionalidad, el cual implica una idoneidad, una necesidad y una razonabilidad. Señalamos que sea idóneo porque es una minoría laboral en relación al gran mercado laboral que existe en contra del medio ambiente global y se sumaría a una mayoría. Es decir, estamos dejando de desproteger una minoría laboral de un gran mercado laboral por proteger la totalidad del mundo al dar prioridad al medio ambiente. Por eso consideramos que es idóneo. Consideramos que es necesario porque el medio ambiente y su destrucción avanza y el tiempo es cada vez más corto. Por eso se está agendando en políticas públicas la protección al medio ambiente. Por eso es una defensa necesaria de no puede quedar en segundo término, como lo señalaba la contraparte del argumento. Tal vez no fuimos lo suficientemente claros y utilizamos la oportunidad para hacerlo. ¿De qué serviría que las personas tuviesen trabajo si, por ejemplo, en Ciudad de México, en el estado de Guanajuato, amanece y el noticiero dice es una buena calidad del aire, es una mala calidad del aire, no puedes salir a trabajar, no debes salir a jugar tú como niño, o no puedes ir a la escuela? Entonces, si no protegemos el medio ambiente como prioridad, no podremos desarrollar los demás derechos ni ejercerlos. Por eso consideramos necesario y razonable, porque subsiste derechos que licencia no se prohíbe. O sea, es razonable porque no estamos prohibiendo.
El derecho, como principio, no se puede quitar, no se puede, con el principio de inalienabilidad, no se puede separar de la persona. Únicamente se restringe su ejercicio para proteger uno mayor en beneficio de una colectividad. Yo tenía una pregunta que ojalá puedas precisar, porque me llamó mucho la atención este vínculo entre medio ambiente y lo que decías de la nota del periódico, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver, cómo están haciendo realmente el vínculo? Una mayor explicación sobre cómo están haciendo el vínculo entre la prohibición, la necesidad de prohibir la tauromaquia con la afectación al medio ambiente, y también un poco que hables un poco más de la nota que veías ahí, ¿no? O sea, cómo la vinculaban, ¿no? Bueno, la nota salió el día de ayer y pero si quieres que no lo cuentes y cómo es el vínculo que están haciendo más. bueno, señala que se han hecho actividades políticas en contra del cambio climático. Esto, como lo mencioné, es parte de una agenda pública que se ha hecho prioritaria. ¿Cómo vinculamos la tauromaquia con la afectación al medio ambiente? Como mencionamos, la FAO señala que por el ganado bovino se han perdido extensiones anuales de bosque de un territorio como si fuese Portugal anualmente, para dar paso a las planicies donde se crían los toros. Y como se mencionó, la crianza del toro de lidia necesita grandes extensiones porque esto justifica su estado de salvaje y de bravura. Entonces, a diferencia del ganado para consumo humano, el ganado del toro de lidia, necesita mayor extensión, en consecuencia mayor tala de árboles para tener esta superficie en la cual se pueda criar. Entonces, de forma directa, de esa manera, atenta contra la protección al medio ambiente. De forma indirecta, si consideramos que el medio ambiente es un conjunto de ecosistemas de seres vivos y no vivos, es decir, plantas y animales, al derrumbar o al tirar estos árboles para crear las planicies donde se pueda desarrollar la vida del toro de lidia sin afectar su naturaleza de bravura, estarías afectando indirectamente a las aves, a las plantas, a los ríos, la erosión del suelo, la creación de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, de forma directa e indirecta, la crianza de este toro exclusivamente para este espectáculo vulnera de forma directa los derechos del medio ambiente. Hay una pregunta que yo quisiera hacerles, que es respecto a partir de la base, tomando como idea central que la tauromaquia es un espectáculo cultural que se puede explicar como una expresión cultural, y tratando de conciliar entre los argumentos a favor y contra, ¿ustedes encuentran alguna posibilidad de subsistencia de la fiesta brava, respetando, digamos, a los animales como seres sirvientes, como seres sintientes, o al medio ambiente? ¿Encuentran alguna postura allí que no sea simplemente un no? Bueno, en primer término, y tal como lo señala también el artículo 146 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, faculta que los estados, como los municipios, reglamenten de acuerdo a sus necesidades. En ese sentido, se podrían poner restricciones en el sentido de que haya un equilibrio ecológico, que finalmente lo que se implementa el derecho cultural, porque realmente lo que consideramos que no hace cultura a la tauromaquia es todo el espectáculo que se realiza. Se ha generado como arte cultural por todo lo externo que lo ha generado, por ejemplo, los artistas que han hecho pintura de ello, los músicos al crear música, o todos los que realizan esculturas a raíz de ello. Entonces, en ese sentido es donde se rescata el derecho cultural y no como tal el espectáculo taurino que se realiza. Implementando la pregunta hecha, forma breve, diré que Portugal contempla las corridas de toros sin llegar al sacrificio, únicamente con las suertes de los toros o de los toreros quienes saltan por sobre el toro sin infligirle algún daño. Ahora bien, si volvemos al argumento inicial, pues lógicamente habría que reducir los toros porque no se matarían, entonces el daño medioambiental iría en proporción, en reducción al toro
Muy bien. Agotado las dos fases del debate, declaro concluido este. En este momento le solicito a los asistentes y a los equipos que abandonen